Bienvenidos hermanos y amigos, hoy es el sermón que corresponde al domingo 24 de mayo que realizamos en la Iglesia Evangélica Bautista del Barrio Norte. El templo está cerrado, pero los sermones se siguen dando a través de los videos y ustedes van a tener allí al pie del video las direcciones del correo para entrar en cualquiera de las, en Instagram, en Facebook o en YouTube, para poder verlo y seguirlo todos los domingos a las 12 del mediodía o a las 20 horas, o si prefieren en otro horario, esto está grabado y permanece allí en YouTube. Muy bien, yo quisiera decirles que estamos haciendo una serie de sermones sobre 1 Corintios 13. Y el domingo pasado hemos hablado de la necesidad y la supremacía del amor. Hoy vamos a hablar acerca del carácter del amor. Y el domingo que viene vamos a hablar acerca de la eternidad del amor. Esto tiene que ver con la división natural que encontramos en el capítulo 13, un breve capítulo, pero muy importante, central en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Y yo quisiera decirles también que aquí encontramos un verdadero himno al amor muy importante, del cual Adolf von Harnack ha dicho que es el más grande, el más alto, el más sublime y el más profundo de todos los escritos del apóstol Pablo. Y realmente tanto es así que no solamente utiliza este texto personas acostumbradas a leer la Biblia, a ir a la iglesia o a ser cristianos confesantes, sino realmente encontramos este capítulo en las tarjetas de regalos, encontramos este capítulo escrito en distintos lugares, cuadros y demás, que se encuentran en casas de personas que aún no dicen ser creyentes ellas mismas. Es decir, que este texto contiene verdades que son universales. Los primeros 3 versículos nos han hablado acerca de la necesidad y supremacía del amor. Ahora entonces, del versículo 4 al 7 va a narrar el carácter del amor, y del 7 hasta el final, hasta el 13, va a hablar acerca de la eternidad del amor. Hoy vamos a ver del versículo 4 al 7, o sea, el carácter del amor. El amor es descrito aquí como una luz blanca, pero que al descomponerse podemos observar en su descomposición diversos colores. O como los rasgos del carácter de una persona. La persona es una, el amor es uno, pero la personalidad se compone de diferentes rasgos. Mirarnos en el espejo del amor, tal como nos lo muestra aquí 1 Corintios 13, es confrontarnos con nosotros mismos, poder examinarnos a nosotros mismos, en el sentido de decir, bueno, ¿dónde está mi insuficiencia en cuanto al amor? Pero también, y lo más importante, es mirar a Cristo, porque allí está el amor pleno de Dios. Y si el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, entonces hay posibilidades de crecer en el amor. Fíjense ustedes que qué interesante es poder ir desglosando los rasgos del amor, ¿no es cierto? Y cada palabra realmente daría para hablar mucho, pero yo tengo 30 minutos y me quiero ceñir a esto. Pero hay una riqueza en este texto que es demasiado grande. Veamos entonces los distintos rasgos del amor. Comienza diciendo, el amor tiene paciencia y es bondadoso. Aquí la palabra paciencia, que en griego es macrothumia, no es paciencia frente a las adversidades, es paciencia o es tolerancia hacia los otros seres humanos. Es ser tolerante para con las debilidades ajenas, para con
las ofensas ajenas. Ustedes vieron que muchas veces se piden test para hacer el diagnóstico de una persona. Una de las cosas que miden esos test es cuánta tolerancia a la frustración tiene determinada persona. ¿Cuánta tolerancia a la frustración tiene, no es cierto? Por ejemplo, cuánta tolerancia a las ofensas, cuánta tolerancia a las contradicciones. Todo esto realmente se toma como un ejemplo de la falta de tolerancia, se toma como un ejemplo de una personalidad débil, pero la tolerancia a las frustraciones, a las ofensas y demás se toma como un ejemplo de una personalidad fuerte. La primera cosa que nos dice aquí el texto es: el amor es paciente, es tolerante para con los demás. Cuando el otro me ofende, cuando el otro me contradice, cuando el otro peca, ¿no es cierto? Ahora, en un ambiente de competencia, como había en 1 Corintios, donde competían por quién tenía los mejores dones, aún más, quién era más espiritual y demás, aquí el texto nos habla de la tolerancia, de la magnanimidad, de la grandeza de ánimo. ¿Por qué? Porque realmente en esa interacción, que habría sido una interacción difícil por momentos, muchos se habrían sentido ofendidos, muchos se habrían sentido disminuidos. Entonces, cuando dice el amor tiene tolerancia, significa el amor no responde con venganza, el amor no responde con quejas, el amor no responde con críticas o con difamaciones, sino que el amor va al diálogo con el ofensor, el amor ora por la persona que lo ha ofendido, el amor aún perdona al enemigo. Esto es tolerancia, esto es magnanimidad, esto es macrozumia, que es la primera palabra que encontramos como el primero y más importante de los rasgos del amor. Pero junto con la macrozumia, junto con la tolerancia, dice el amor es bondadoso. Aquí esta versión lo traduce muy bien como bondadoso, quizás mejor que como benigno, porque el que tolera se abstiene de precisamente la venganza, la queja, el reproche y todo lo demás, pero la bondad expresa una conducta activa, porque fíjense ustedes que bondad no es solamente buena voluntad. Immanuel Kant decía en la crítica de la razón pura: he recorrido el cielo, he recorrido las profundidades, y hablaba así metafóricamente y decía, y he hallado una sola cosa buena. Y esa sola cosa buena que he hallado es una buena voluntad. Y tenía razón Kant cuando decía esto, una buena voluntad es fundamental. Si no hay buena voluntad, mejor no comencemos porque vamos a terminar mal. Una buena voluntad es fundamental, pero la buena voluntad debe ir acompañada de la acción, porque también dice Dante Alighieri, ¿no es cierto?, que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pues yo puedo tener buena voluntad, buena intención de hacer algo, pero si no lo hago concretamente, no expreso la bondad. La bondad es una buena intención sumada a una buena acción, ¿no es cierto? Esa visita que yo hago a la persona que lo necesita, esa palabra de aliento que doy a aquel que está necesitado de una palabra de aliento, esa palabra de afirmación que doy a aquel que necesita reconocimiento en un determinado momento, ese abrazo, ese regalo, esa escucha que yo hago del otro, ese favor que le hago al otro, eso indica no solamente una buena intención, sino una buena acción. Esto es lo que hace una persona bondadosa. Y nosotros tenemos que mirar en estos momentos nada más ni nada menos que a Cristo, que con sus brazos extendidos sobre la cruz del Calvario mostraba cómo Dios sufre, cómo Dios tolera, cómo Dios es bueno, cómo Dios muestra su ágape,
su amor inmotivado, su amor indiscriminado hacia todos, y se entrega así en la cruz del Calvario. Bien, entonces el amor es paciente, el amor es bondadoso. Después dice el amor no es celoso y no es ostentoso. El amor no es celoso y no es ostentoso. Obviamente en esa iglesia donde competían por quién tenía los mejores dones, ¿no es cierto? Las personas celosas se sentían excluidas. Por eso que en el capítulo 12 va a decir el apóstol Pablo, el que es pie, ¿qué va a decir? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, de ninguna manera. El que es pie en el cuerpo. Y es tan valioso como la mano en el cuerpo. Es decir, compara la iglesia con un cuerpo. Y realmente, al comparar a la iglesia con un cuerpo, está diciendo todos los órganos de este cuerpo son igualmente importantes. Nadie debe desvalorizarse a sí mismo. Nadie debe caer preso de la admiración o de la ilusión quimérica por las virtudes del otro. No, cada uno debe valorizarse a sí mismo y alegrarse por lo que Dios le dio a él y también por los dones que Dios le da a los otros hermanos de la congregación. Si no, vive envenenado por los celos, por la envidia, y esto realmente hace muy mal al alma. El amor, dice, no es celoso y el amor no es ostentoso. Muchos de los corintios presumían por los dones, por la espiritualidad. Ustedes fíjense que el mismo Señor Jesús llama la atención de los fariseos cuando estos realmente presumen y hacen ostentación y hacen tocar trompeta, cuando realizan actos de piedad. Por ejemplo, la oración en las esquinas, el ayuno, la limosna. Y muchos ostentan con el estatus, con el poder que ejercen, con el rango que tienen dentro de una comunidad. Ahora, la ostentación que hacen unos provoca celos en los otros. La ostentación que hacen unos provocan celos en los otros. Algunos tienen tanta necesidad de reconocimiento que desconsideran o desconocen a otros en la congregación. Bueno, mi hermano, aquí se nos dice, el amor no es celoso ni es ostentoso. No hagas tocar trompeta delante tuyo. El que es verdaderamente grande en la iglesia del Señor es un servidor. La persona humilde es la que sirve a otros. Por eso sigue diciendo, el amor no es arrogante ni es indecoroso. No es arrogante ni es descortés. Aquí las dos palabras son importantes, a ver si podemos darle el matiz. No es arrogante quiere decir, no es, literalmente el término griego es hinchado. No se agranda. Bueno, acá hay una expresión, ¿no es cierto?, callejera que usamos, no te agrandes. No se agranda, el amor no se agranda, ¿no es cierto? No se agranda, no se hace soberbio, no se hace despreciativo, ni es hinchado, o sea, y por otro lado, no es ni soberbio ni despreciativo, ni es descortés, no es brusco, no es rudo, no es, como dice aquí el término, indecoroso. Es decir, la persona indecorosa, la persona ruda, no saluda, habla mal, tiene malos modos, reacciona súbitamente, ¿no es cierto?, con cierta violencia, reacciona impulsivamente. Bueno, el amor no es así. El amor no es así. El amor es humilde. El amor, entonces dijimos, no es ostentoso, el amor no es arrogante, el amor no es descortés. El amor es humilde.
En cierta ocasión, en una fiesta donde iban todos con una impostura fálica bastante importante, esa impostura erecta, y donde cada uno se vestía de gala y estaba perfectamente vestido, y se cuidaban los modales porque cada uno quería ser bien visto, un hombre de pronto se agachó y se le rompió el pantalón en la parte de atrás. Se le vio el calzoncillo. En un principio el hombre se sintió muy incómodo, muy nervioso, pero todos se empezaron a reír y finalmente él se rió también. ¿Por qué? Porque todos somos seres agujereados. Todos somos seres que usamos calzoncillos. Todos somos personas que tenemos que actuar con franqueza, sin imposturas y sin posturas de soberbia. Por eso que nos causa gracia cuando el payaso se cae, porque pierde la posición erecta. Entonces nos causa gracia. Bueno, la verdad es que todos somos seres agujereados, todos tenemos que tener esta humildad que es propia del amor. Todos tenemos que dejar de vivir de las máscaras, todos tenemos que dejar de vivir del falso self, todos tenemos que dejar de vivir de la impostura. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. El amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. Interesante porque el mismo apóstol Pablo, que escribe la primera Corintios, escribe a los filipenses y les dice: no busque cada uno lo suyo propio, sino también lo de los demás. Todos nos preocupamos por nuestras necesidades, pero el texto nos dice que no vivamos de una manera autocentrada. Tan autocentrados que no podemos ver al otro, que no podemos descentrarnos, que no podemos interesarnos por el otro, que no podemos considerar al otro, ¿no es cierto? Esto es fundamental porque la persona autocentrada no puede ponerse en el lugar del otro, no puede captar la perspectiva del otro, no puede escuchar al otro. Y realmente esto es un obstáculo muy grande en la relación con los demás. Ahora, sigue diciendo una palabra muy interesante el apóstol aquí. Dice: el amor no se irrita ni lleva cuentas del mal. Me gusta cómo la última versión de Reina Valera tradujo ni lleva cuentas del mal. No me gusta que todas las versiones insisten con no se irrita, porque la palabra es paroxismo. La palabra es más que una leve irritación, que una molestia, que una persona se moleste por algo. El paroxismo es como una suerte como de ataque de violencia, ¿no es cierto? Entonces el texto está diciendo, la persona no explota en ira, no tiene un paroxismo de ira, ¿no es cierto? Ni, y acá sí viene lo bueno de la traducción, dice, ni lleva cuentas del mal. O sea, nuestras antiguas versiones de Reina Valera decían ni guarda rencor, ni guarda resentimiento, pero la palabra ahí es llevar cuentas del mal que nos han hecho. Y las dos cosas son cosas que son malas en las relaciones con el prójimo. Miren, por un lado, el que explota en ira y en violencia. Y por otro lado, el que se calla y hace silencio, pero lleva cuentas del mal, se resiente, guarda rencor. Las dos cosas son dos cosas que no son edificantes, ni productivas, ni provechosas para la relación con nuestro prójimo. Miren, hablaba esta semana con un paciente que me decía: yo toda la sesión, los 45 minutos, estuvo enumerándome por lo menos de 8 a 10 cosas que le había hecho su jefe. Y le pregunto: ¿hablaste algo con el jefe?
¿Hablaste algo? ¿Hablaste algo de esto? No, nada. Bueno, pero se acordaba al detalle cada cosa que hacía como 5, 6, 7 meses le había venido haciendo el jefe. Es decir, hermanos, guardar rencor nos distancia del otro. Ahora, explotar en ira también nos distancia del otro. ¿Cuál sería la solución? Y la solución es clara. Es dialogar con el otro. Yo, como les vengo diciendo en los últimos mensajes y estudios bíblicos, se puede hablar de todo, pero en el momento adecuado y principalmente de la manera adecuada, de la manera correcta. De la manera correcta podemos hablar, podemos dialogar. Y entonces el diálogo es la alternativa, ya sea a guardar rencor o es la alternativa a explotar en ira. Finalmente el texto continúa, dice, el amor no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. No se goza de la injusticia, sino que se regocija de la verdad. Tendríamos que acá traducir mejor. No se goza de la injusticia, pero se goza con lo recto, con lo bueno. ¿Sí? Es decir, los males del otro no podían ser causa de la alegría de un cristiano. Y, inversamente, los males del otro deberían ser causa de tristeza del cristiano y lo que le ocurre de bueno al otro debería ser causa de alegría en el cristiano, ¿no es cierto? Pero después viene finalmente una parte que habla de los todos, ¿no? Y yo digo, estos son los gran todos del amor. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste. Y acá estoy haciendo una traducción propia porque la última palabra es todo lo soporta. Y la primera aquí en la Reina Valera revisada, todo lo sufre. Primeramente el amor todo lo sufre, dice aquí, yo diría mejor todo lo soporta. Dios es amor. Él llevó sobre sí la carga de nuestro pecado. Jesús, con sus brazos extendidos en la cruz, llevó sobre sus hombros y sobre sus brazos toda la carga, todo el peso del pecado y de la injusticia humana. Bien, bien. Él lleva nuestros pecados sobre sus hombros y nosotros somos invitados a soportarlo todo, a llevar los pecados, las ofensas sobre nuestros propios hombros, cargar aún con el pecado del otro sobre nuestros propios hombros. Eso lo hicieron los mártires, por ejemplo. Y recordamos tantos mártires y homenajeamos a tantos mártires, San Ignacio, San Policarpo y tantos otros más, ¿no es cierto? Que murieron muertes injustas. Muertes injustas, ¿por qué? Por proclamar a Cristo, por confesar a Cristo. Ahí a principios del siglo II nada más. Hombres que los persiguieron y los quisieron hacer abjurar de su fe, pero ellos siguieron firmes, soportando aún el castigo y la muerte. Hermanos, si tanto soportaron nuestros mártires y si tanto soportó el Señor Jesús, nosotros no podemos soportar pequeñas cosas, pequeñas ofensas. Dice el texto, el amor todo lo soporta. Sigue diciendo, el amor todo lo cree. O sea que el amor siempre está dispuesto a creer lo mejor del prójimo. El amor confía en el otro ser humano. No podemos vivir desconfiando porque vivimos muriendo. Tenemos que aprender a confiar en el otro ser humano. Un pastor de Inglaterra
F.W. Robertson, ministro de la Trinity Chapel, él era un hombre que tenía esta característica: confiaba y esperaba en los demás. Y de esta manera siempre daba nuevas oportunidades a los demás. Un comerciante, miembro de la congregación, llegó a admirar tanto ese rasgo que colocó una foto de Robertson, un retrato de él, en su negocio, para mirarlo y recordar cómo debía ser él en el trato con los demás. Una persona que creyera en el otro, una persona que confiara, una persona que esperara del otro. Todo lo espera. Qué importante que es esto, el amor todo lo espera. Yo recuerdo hace por lo menos 30, 35 años haber leído de Helmut Thielich un sermón, The Awaiting Father, el padre que espera. Y era un sermón sobre el hijo pródigo. Dios es como ese padre que espera la vuelta del hijo pródigo. El hijo pródigo se ha hecho indigno de su amor. El hijo pródigo se ha alejado. El hijo pródigo ha malgastado su herencia. Pero Dios lo espera. El amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Y al esperar siempre da nuevas oportunidades, como hizo ese padre de la parábola que abrazó a su hijo, hizo una fiesta y le dio una nueva oportunidad. Miren, se cuenta que en una ocasión un pobre, indigno, desgraciado, ¿no es cierto?, llegó con una enfermedad grave a un hospital y cuando estaban a punto de hacer algunos experimentos quirúrgicos sobre él, en latín, dijo el médico: ¿qué vamos a hacer con este pobre indigno? Y el hombre que escuchó lo que había dicho el médico le dijo al doctor: no llames indigno a uno por quien Cristo murió. No llames indigno a uno por quien Cristo murió. Hermanos, yo tengo que terminar prácticamente este mensaje, pero no puedo terminar el mensaje sin traerles a ustedes para mí la ilustración más linda que he escuchado en mi vida. De todos los sermones que he escuchado, de todo lo que he escuchado, la ilustración más linda es la del Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha, aquella gran obra de teatro. Aquella gran obra de teatro en donde aparece al principio Sancho Panza sobre un burro petizo y barrigón, y el Quijote sobre un caballo flaco y escuálido. Y entonces dice que ellos son dos grandes caballeros que van a deshacer molinos de viento. Y entonces comienza allí la obra de teatro. Llegan a una posada derruida que se venía abajo, donde había una muchacha llamada Aldonza dedicada a la prostitución y estaba el posadero. Y el Quijote se baja del caballo y comienza a hacer reverencias diciendo que esa posada es un palacio maravilloso y que aquella muchacha llamada Aldonza se llama en realidad Dulcinea y que el posadero es el rey del lugar. El rey del lugar, aquel hombre que vivía precisamente de la prostitución de Aldonza. En un principio creen que está loco el Quijote. Aldonza cree que se burla de ella, hasta que en una oportunidad unos cuatreros llegan y maltratan a Aldonza y el Quijote pelea con ellos,
Y ahí entonces Aldonza comienza a tomar en serio al Quijote. Para el Quijote Aldonza siempre fue la princesa del lugar. Para el Quijote Aldonza siempre fue Dulcinea. Finalmente termina la obra y el Quijote está solo, allí en el cuarto de un hospicio. Todos dicen que está loco, que es un delirante. Y entonces aparece allí en la cama de un hospicio. Pero antes de que el telón se baje y termine la obra, comienzan a desfilar alrededor de la cama del Quijote Sancho Panza, Dulcinea, el posadero, y le piden al Quijote que por favor salga de allí, vuelva a la vida, porque la actitud de él, la locura de él, los ha transformado a ellos. Me acuerdo que esta obra de teatro, El hombre de la Mancha, la analizamos en un simposio psicoanalítico. Y de lo que se hablaba era de hacer soñar al otro. Lo que hizo el Quijote fue hacer soñar al otro. Al esperar en el otro, hizo soñar al otro. Hizo soñar a esa pobre muchacha sumida en la prostitución, a ese cantinero, a ese posadero que vivía una vida rutinaria. A través de su imaginación, a través de su expectativa, los hizo soñar y los transformó. El amor todo lo espera. Y finalmente, el amor todo lo resiste. Y aquí también la palabra paciencia es hypomoné. O sea, ahora sí es. El amor resiste las pruebas. El amor resiste las adversidades. El que resistiera hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, yo quiero terminar recordándoles que sería bueno leer junto con Calvart. En vez del amor, Cristo. Cristo tiene paciencia y es bondadoso. Cristo no es celoso, Cristo no es ostentoso, no se hace arrogante, no es indecoroso, no busca lo suyo, al contrario, se dio hasta la muerte y muerte de cruz. No se explota en ira ni lleva en cuenta tu mal, no se goza de la injusticia, sino que se regocija con lo bueno que te pasa. Cristo todo lo sufre, Cristo cree en vos, Cristo espera en vos, Cristo resiste todo por tu causa. Que Cristo sea el todo y en todos, pero que Cristo sea el Señor en tu corazón. Que Dios te bendiga, para que el Espíritu de Cristo, para que el Espíritu Santo te llene de su amor.